Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Así es, Mario. Gracias. Pues bienvenidos nuevamente, queridos socios comerciales, a esta plática de despacho aduanero. Bien, todos al día a día, pues estamos inmersos en la operación de aduanera de nuestras empresas, ¿verdad? Vamos a tratar de dar una pequeña plática, no tanto curso, sino una pequeña plática de lo que hacemos el día a día, de lo que ustedes ya hacen el día a día, del cómo debe de ser y para tratar de eliminar o evitar caer en malas prácticas, ¿verdad? Es el fin de esta plática y pues siempre a sus órdenes para cualquier asesoría o consulta que tengan en el departamento de cumplimiento de G Global. A continuación les voy a presentar, les voy a poner la presentación aquí, ¿verdad? Para empezar con nuestro plática. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Mario, ya la estamos viendo. Muy bien, pues a nombre de G Global comenzamos con la plática que lleva como título Aspectos relevantes del despacho aduanero. Vamos a ir viendo lo que es el día a día, lo que vemos al día a día en nuestra operación, ya sea importación o exportación, operación de las empresas IMEX, tanto como para importadores de comercializadoras, importaciones definitivas. Todo tipo de importaciones están relacionados directamente con el artículo 35 de la ley, que nos dice que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías a territorio nacional, la entrada de mercancía y la salida de mercancías en territorio nacional, que arriban a través de los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, que es la ley aduanera. Una vez que nosotros ya tenemos pues primero que nada, ya que estamos dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, ya tenemos nosotros, ya estamos dados de alta en el padrón de importadores, ya tenemos nuestro encargo conferido que se hace al mismo tiempo de dar de alta el padrón y se pueden meter adicionales, ¿verdad? Tenemos que nosotros designar un régimen aduanero a la mercancía que queramos importar, diferentes tráficos, ¿sí? Para nosotros poder realizar el despacho aduanero, obvio, pues vamos a requerir de la ayuda o del servicio, de los servicios del agente aduanal o agencia aduanal. Y en su defecto, la figura de apoderado aduanal que antes estaba contemplada en el 168 y que se derogó en la publicación del Diario Oficial de la Ley Aduanera de 2013. ¿Ok? ¿Ante dónde tenemos nosotros que presentar todo este conjunto de actos y formalidades? Pues ante la aduana, que a fin de cuentas es la que nos va a revisar, ¿sí? A través de sus empleados autorizados, que son los verificadores, los jefes de plataforma, el subadministrador, incluso en ocasiones hasta debe de intervenir el administrador de aduana para ciertos casos. Todo esto se va a realizar pues empleando el sistema electrónico aduanero en términos del artículo 6 de la ley aduanera. Aquí estamos listos para nosotros realizar nuestra operación de comercio exterior. Tenemos que en términos del 36 de la ley, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda o por el SAT. Una vez que ya tenemos nuestro pedimento, pues lo presentamos al sistema de selección automatizado, que más adelante vamos a empezar a ver o desglosar cada paso del despacho, sí, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 59 de la misma ley aduanera. Y siguiendo con el mismo tema u orden de ideas, vamos a ver qué es un pedimento. Vamos a ver que un pedimento es una declaración en documento electrónico que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional
en las que contiene la información relativa a las mercancías. Otra descripción que podría ser y que yo lo veo un poco más sencilla, un pedimento es una declaración fiscal por medio de la cual se comprueba el pago de las contribuciones al comercio exterior y también se comprueba el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por eso es bien importante que en un pedimento nosotros metamos todos los gastos que tengamos, ¿sí? En términos del 64 de la ley aduanera, que te habla de la base gravable del impuesto general de importación, todos los gastos que vayamos a realizar, incluyendo más bien los del extranjero, ¿verdad? Porque es la única manera en que nosotros podemos hacer deducible esos gastos. Por ejemplo, yo tengo un incrementable o los incrementales establecidos en el artículo 65 de la ley, ¿sí? Que son los gastos de transporte, que son los gastos de seguros y todos los gastos que corran por cuenta del importador, ¿verdad? Y que se puedan meter como al pedimento. Es bien importante meterlos porque no vamos a poder hacerlos deducibles. Por eso decimos que es una declaración fiscal el pedimento. Tenemos diferentes tipos de pedimento. Tenemos pedimento de importación, tenemos pedimento de exportación, tenemos el pedimento parte 2 en términos de la regla 3121, tenemos pedimentos de tránsito, ¿verdad? Avisos de consolidado, serían los diferentes tipos de pedimento consolidado en términos del 37 y 37A de la misma ley. ¿Y cómo vamos nosotros a despachar esos pedimentos? Pues ahora, en términos de la regla 3131, que nos habla del DODA o código tridimensional QR, Quick Response Code, y PITA, Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, que al día de hoy es como ya se está presentando a despacho de las mercancías, ¿verdad? Sin un pedimento. Ya no se elabora el pedimento en términos del anexo 22 de las reglas, pero ya no se presenta el pedimento de despacho, sino que ahora o se presenta lo que es el documento de operación para despacho aduanero o el código QR o la integración en el gafete único del transportista. Perdón. Para el despacho aduanero, tenemos aquí ciertos bullets que vamos ahorita a explicar que es importante. Por ejemplo, tenemos para un despacho aduanero poder presentar en términos de la regla 318 un comprobante fiscal digital o el documento equivalente. Recordemos que la regla 318 nos habla del comprobante fiscal digital o CFDI o un documento equivalente. El documento equivalente viene a ser lo que antes era la factura comercial. Ahora ya no, ya la regla ya no te habla de una factura comercial. La regla te habla de un documento equivalente que viene siendo la invoice en el caso de Estados Unidos o una factura en el extranjero. Esa factura al extranjero va a ser el documento equivalente que se va a presentar para meter los datos de despacho al cliente, así como al acuse de valor o comprobante de valor electrónico, que antes era el COBE, ¿verdad? Obvio, pues requeriremos contratar el medio de transporte, que en términos del artículo 1, pues también está regulado por la ley aduanera. Luego vamos al previo de las mercancías. Muchas veces los importadores, por las prisas, porque ya todo urge, por esto, por lo otro, dicen, no queremos nosotros hacer un previo, así pásalo, no. Es bien importante que nosotros revisemos la mercancía. Además, está establecido en el artículo 42 y en el artículo 25 de la misma ley, que es una obligación del agente aduanal también, revisar las mercancías. El agente aduanal tiene la obligación de revisar las mercancías porque el agente aduanal va a ser el responsable, ¿sí?, de lo que suceda dentro del reconocimiento aduanero en una verificación de mercancías de transporte o en una auditoría. Entonces, aquí ya estamos abarcando las facultades de comprobación y las facultades de comprobación te van a revisar y si tienes errores, pues te van a infraccionar y sancionar. Por eso es bien importante que se realice el previo.
Y luego vamos con la clasificación arancelaria. ¿Por qué es importante la clasificación arancelaria? Muchas veces también ustedes mismos, que son nuestros clientes y socios comerciales, nos mandan para clasificar algunas mercancías. Y siempre, no, que apúrate, que rápido, que esto, no, que no tengo información, nada, que no esto. Es bien importante para nosotros, aquí en la agencia, contar con la información, características técnicas y comerciales de la mercancía, para poder clasificar correctamente esa mercancía, ya que la fracción arancelaria te va a determinar las contribuciones que vas a pagar y las regulaciones y restricciones no arancelarias que tengamos que cumplir. ¿Qué pasa? Si clasificamos mal, pues podemos tener desde un dato inexacto que altere la información estadística, ¿sí?, en términos del anexo 19 de las reglas, o pues directamente un procedimiento administrativo en materia aduanera y como consecuencia un embargo precautorio por no haber cumplido alguna regulación o restricción no arancelaria, o la omisión de contribuciones, sea por más del 10%. Y en ese caso, pues aplicaría también el procedimiento administrativo en materia aduanera. Luego, hablamos también de tramitar en caso de que exista, en términos de la misma fracción arancelaria, como habla el artículo 16, 17 y 17A de la Ley de Comercio Exterior sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias. Se tiene que tramitar, en caso de que lo requiera la fracción arancelaria, una regulación y restricción no arancelaria. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué es una regulación o restricción no arancelaria? Podríamos ver o podríamos ponerle como descripción o definición un acto administrativo por virtud del cual la autoridad impone ciertos requisitos y obligaciones a la importación, exportación, circulación y tránsito de mercancías. Eso sería alguna regulación. Todos los permisos, ¿verdad? Entendiendo como un permiso lo explicado en el artículo 227 de la ley aduanera, del reglamento de la ley aduanera, que te dice que los permisos van a ser lo que te esté pidiendo la autoridad. Y tengo por aquí, se los voy a poner así rápidamente, les voy a poner lo que es un permiso. Un permiso, en términos del 227 de la ley, dice que son a los que hace referencia el artículo 165, fracción 2, inciso B, que son las causas de cancelación de la patente. Son todos aquellos instrumentos que emitan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuya finalidad sea la de regular, restringir o prohibir la importación de mercancías. Todos esos se van a considerar como permisos. Por lo tanto, al momento de no cumplir con esos permisos, vamos a estar expuestos al momento de no cumplirlo a que la autoridad aduanera nos levante un procedimiento administrativo en términos del 150 de la ley y nos embargue la mercancía en términos de la misma ley aduanera en su artículo 151. Y luego, documentos que compruebe el valor de las mercancías. El documento que comprueba el valor de las mercancías es el CFDI o el documento equivalente. Pero para efectos electrónicos, recordemos que la factura comercial o documento equivalente anterior ahora se tiene que enviar electrónico a través del comprobante de valor electrónico o acuse de valor. Ese acuse de valor se va a mandar a través del web service del mismo agente aduanal o del sistema de llenado de pedimentos o a través de la ventanilla digital o la BUSEM, como todavía se conoce. Se manda la información, el SAT o la ventanilla o el web service te va a regresar un acuse, el cual se va a declarar en el pedimento. Ese acuse se tiene que declarar porque ese sería, por decirlo de alguna manera, la factura electrónica o
documento equivalente electrónico, que es el que se va a meter a pedimento y es el que va a revisar en un momento dado la autoridad en un reconocimiento aduanero o en cualquiera de las facultades de comprobación. Luego pues viene lo que es la elaboración del pedimento. Pues una vez que ya tenemos todo, pues ya se elabora el pedimento. Siguiendo el pedimento aquí en la agencia aduanal, recordemos que dentro de las obligaciones de la agente aduanal, el artículo 54 nos habla de las obligaciones, perdón, de las responsabilidades de la agente aduanal, y dentro de las responsabilidades, pues el correcto llenado del pedimento. Está la prevalidación electrónica ante los prevalidadores en términos del artículo 16A de la ley. El pago electrónico de contribuciones con lo que era antes el pago, el PECA, que ahora se llama ese pago electrónico de comercio exterior. Y una vez que ya tenemos llenado nuestro pedimento, ya validado, ya pagado, ya entonces ya generamos lo que es el Quick Response Code o DODA, o integramos al gafete el despacho al transportista. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? A través de los diferentes tráficos, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de tráficos, que es el marítimo, está el terrestre le incluye el carretero y ferroviario, está el aéreo, el fluvial, que es por ríos, otros medios de conducción, que es cables y tuberías, y por la vía postal. Aquí quiero yo agregar fechas de causación, aunque no está aquí en la firmina, pero quiero agregar fechas de causación en términos del artículo 56 de la ley aduanera, ¿sí? Por ejemplo, en el tráfico marítimo, ¿cuál sería la fecha de causación? La fecha de causación es en qué momento la autoridad aduanera me va a mí a exigir el cumplimiento de las cuotas compensatorias, aprovechamientos, el cumplimiento de regulaciones. ¿En qué momento? En el tráfico marítimo va a ser en el tráfico marítimo tenemos 3 fechas de causación, que es el amarre, el atraque o el fondeo. El amarre, pues es cuando se amarra a través de sogas en los tipo postes que están en el muelle. El atraque o el fondeo. El fondeo es cuando no se puede realizar el atraque ni el amarre, se realiza el fondeo, y el fondeo es cuando antes de llegar al muelle o la terminal, avienta el capitán, dice, se avienta el ancla, y cuando el ancla toca fondo marino, ese momento se dice que es la fecha de causación o el fondeo. Muy bien, y luego tenemos en terrestre, ¿qué fecha de causación? En terrestre, que sería ferroviario o carretero, la fecha de causación sería al momento de que cruzan la línea divisoria internacional. En el aéreo, cuando aterriza el avión en el aeropuerto, igual fluviales, igual que marítimos, podría ser, o cuando cruza la línea, y por otros medios de conducción, cables y tuberías, cuando pasan ya sea por cable, la energía eléctrica, por ejemplo, al medidor, o en el caso podría ser de agua o cualquier otro líquido, cuando pasan por los medidores también. Y pues por la vía postal, la fecha de causación sería, depende cómo venga, porque pues, por la vía postal puede venir terrestre, puede venir aéreo, etcétera, ¿no? Y luego nos habla también el 35, que dice que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, ¿verdad? Y nos referimos a regímenes aduaneros como el destino que se le va a dar a las mercancías de comercio exterior. Todas las mercancías, el destino que se le va a dar a las mercancías de comercio exterior a través de las diferentes claves de pedimento. Está el régimen, por decir importación definitiva. La importación definitiva se va a ir con un pedimento A1, ¿verdad? Se va a ir con un pedimento A1, por ejemplo. Que ese sería un régimen aduanero de importación definitiva. Puede ser un régimen de A1 de exportación, por ejemplo, exportación definitiva A1 también, y así. Tenemos los temporales, tenemos como las empresas IMEX, temporales
como los IN o como las F, los AF, que se importan temporalmente para posteriormente regresar, ¿verdad? Ya como producto terminado. Luego tenemos depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación de recinto fiscalizado y el RFE, recinto fiscalizado estratégico. Perdón, y luego vamos a lo que son las obligaciones de los importadores en términos del artículo 59 de la ley aduanera. Para que un importador, valga la redundancia, pueda importar, debemos llevar, dentro de las obligaciones, es llevar control de inventarios, ¿verdad? Certificación de origen de las mercancías, obtener la certificación, lo que antes era obtener el certificado de origen, ahora es tener la certificación de origen de las mercancías, porque cambió cuando entró en vigor el TEMEC, contar con el encargo conferido ante la Administración General de Aduanas o ante el SAT, ¿verdad? Por parte del importador, entregar a la gente a donar la manifestación de valor, así como la hoja de cálculo. Recordemos que tenemos que entregarla, es obligación, dentro del artículo 59 también está contemplado. Tenemos que formar un expediente electrónico de cada pedimento, todos sus anexos, y estar inscritos en el padrón de importadores general o en el sectorial, dependiendo la actividad que tengamos conforme al anexo 10. ¿Y qué es lo que tiene que contener ese expediente digital conforme al 59 fracción quinta de la ley? Pues tiene que tener su pedimento, su manifestación de valor, el documento que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, lo que son sus acuses de valor o CFDI o equivalente, órdenes de compra, packing list, todos esos datos los tenemos que guardar por un mínimo de 5 años. ¿Y quién nos va a hacer ese trámite? ¿Quién nos va a hacer el trámite de comercio exterior? Pues va a ser el agente aduanal. Es el agente aduanal que lo va a hacer el trámite, quien es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, ¿verdad? Que ya comentamos. También tenemos ya la nueva figura del agente aduanal en términos del 167 de la misma ley, que te habla de ya la sociedad, la constitución de la sociedad como agencia aduanal. Y luego vamos a ver los mandatarios. Los mandatarios de los agentes aduanales son los representantes legales, los cuales le auxilian para promover en su nombre y representación del despacho aduanero de las mercancías. Él es el que le va a apoyar, es el que le ayuda a la agente aduanal. ¿Sabes qué? Pues tiene el mandatario está en Tijuana, pues sabes que tienes que irte a Mexicali a firmar unos documentos, tienes que irte para allá, tienes que irte para acá, y ese mandatario tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder ser el representante legal, como son exámenes de conocimientos, exámenes de confianza, etcétera, ¿no? La agencia aduanal es la persona moral autorizada para promover el despacho aduanero de las mercancías, es similar como ya lo comenté, ¿no? ¿Y cuáles son las responsabilidades del agente aduanal y de la agencia aduanal? Pues la primerita, en términos del 54, del agente aduanal, es realizar la clasificación arancelaria, determinar el régimen aduanero, la elaboración o llenado del pedimento en términos del anexo 22, pago de contribuciones, de regulaciones y restricción arancelaria, etcétera. Quiero comentar aquí, en el caso de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, es responsabilidad del agente aduanal cumplir con ellas, pero recordemos que es con las regulaciones y restricciones no arancelarias, con el permiso que me está entregando o que nos está entregando a la agencia aduanal o al agente aduanal el importador. ¿Qué quiere decir? Que si a mí el importador me entrega para que yo clasifique una mercancía, todas las hojas técnicas y todo lo que tenga para poder determinar la fracción arancelaria, se va a clasificar de esa manera con la información que nos dio el importador, ¿sí? Y si hay alguna diferencia de acuerdo a los criterios de clasificación de la autoridad y ellos dicen, no, pues es otra fracción arancelaria,
y resulta que la otra fracción arancelaria que ellos están determinando tiene alguna otra regulación diferente, ¿sí? En ese caso, la responsabilidad del agente aduanal va a pasar al importador. ¿Por qué? Porque el agente aduanal se basó en lo que el importador le dio para poder determinar la fracción arancelaria. Y eso es en términos del 54 de la ley. Expediente del importador y exportador. Para que un agente aduanal le pueda despachar la mercancía a un importador, pues tiene que contar con todos estos documentos, como es la cédula fiscal o el RFC, acta constitutiva de la empresa, el poder general del representante legal, identificación oficial, comprobante de domicilio, todos estos documentos son los documentos que tiene que tener en su expediente el agente aduanal. Vamos ahora a lo que es la fracción arancelaria. La fracción arancelaria, ¿sí?, contenida en el artículo 1 o en la tarifa del Impuesto General de Importación, contenida en el artículo 1 de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, más conocida como LIGIE, ¿sí? Y en esa tarifa vienen todos los aranceles o todas las fracciones arancelarias, ¿sí?, para cada una de las mercancías. Todas las mercancías tienen una fracción arancelaria, ¿sí? Y está contemplada actualmente todavía por 8 dígitos, como lo marca aquí. Empezando con los primeros 2 dígitos que te indican el capítulo que corresponde a la mercancía. Los siguientes 2 dígitos, o sea, nivel 4 dígitos, es la partida. El primer dígito es el capítulo, los siguientes 2 la partida. A nivel 6 es la subpartida. Y a nivel subpartida debe estar homologado por todos los miembros de la Organización Mundial de Aduanas a 6 dígitos. Ya posterior a eso, en México son 2 dígitos más actualmente que te van a determinar la fracción arancelaria. Estamos por ahí esperando ya que se aplique lo que es la 6ª enmienda de la OMA, que se va a clasificar las mercancías a 10 dígitos, porque se va a declarar los famosos NICOS, que son los números de identificación comercial de las mercancías. Estamos todavía en espera de esa información, pero está contemplado como para aquí a diciembre ya va a entrar en vigor. Estamos esperando algunas publicaciones que se van a hacer todavía, ¿verdad?, por parte de la autoridad. El acuse de valor. ¿Qué es el acuse de valor? El acuse de valor o famoso COBE es la información del CFDI o documento equivalente que se va a transmitir electrónicamente, ¿sí?, para cumplir con lo establecido en la regla 318, ¿sí?, y la 1918, que es el acuse de valor individual, o la 1919, que es el acuse de valor consolidado, en el caso de operaciones con pedimentos consolidados, ¿verdad? Y pues aquí están los datos, ¿no?, que debe cumplir el RFC, número de registro ID fiscal, destinatario, todos los datos contemplados que ya conocemos, que van en nuestra documento equivalente o factura. Ahora, quiero comentar yo, por ejemplo, el caso de las facturas protestadas. Recordemos que por ahí la misma regla nos dice que cuando algún dato en la factura venga erróneo o venga mal, se puede protestar esa factura. En la misma factura se puede declarar, o se puede hacer una declaración bajo protesta de decir verdad, hacer los cambios, la cual se va a firmar por parte del importador o por parte de la agente aduanal, y esa factura, esa factura que se protestó se tendrá que firmar y se tendrá que digitalizar con los cambios que se le hicieron, ¿no? Otro comentario que quería hacer es el de que no viene aquí en la presentación, pero lo recordé ahorita,
es el de la subdivisión de factura en términos del 65 del reglamento de la ley. Cuando nosotros traemos, por decir, voy a poner un ejemplo, una factura con 20 televisores, por ejemplo, y nosotros queremos nada más importar la mitad, 10 televisores, y la semana que entra importaremos la otra mitad, se puede hacer como, en términos del 65, se va a cruzar la mercancía en varias partes, ¿sí? Pero tendríamos que declarar el mismo acuse de valor, ¿verdad? Es una subdivisión de factura, que nos habla el 65 del reglamento, que nos dice que podemos cruzar una parte de mercancías el día de hoy y la demás cuando queramos hacerla, declarando el mismo número de acuse de valor o COBE y señalando la operación anterior en el anexo de observaciones. Ok. Perdón, cuando nosotros generamos nuestro comprobante de valor electrónico o acuse de valor, ¿sí? En términos de la regla 1918, 1919, ¿verdad? Tenemos que hacerlo correctamente, porque cualquier dato que nosotros tengamos mal, la autoridad nos los va a multar. Son las famosas multas de COBE. Esas famosas multas de COBE, que por cierto están bastante elevadas, ¿sí? Son las multas más comunes que ahorita la autoridad está aplicando. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros vamos a transmitir el acuse de valor o COBE a través del sistema web y lo vamos a meter al pedimento. Tenemos que estar bien seguros que toda la información es correcta, porque si no nos van a aplicar. Y las multas que nos aplican, sí, es de 22,900 a 38,180 pesos, sí, por haber transmitido mal el acuse de valor con alguna error en la descripción o no sé, ¿verdad? Todos los datos que vienen en COBE. ¿Por qué nos dice? Y me han preguntado, maestro Mario, me dicen, ¿por qué 22,900 a 38,180? ¿Cuándo aplica cuál y cuándo aplica la otra? Recordemos que dentro del artículo, creo que es el 198 o 199 de la ley, te habla de las causas o las causales agravantes para aplicar las multas, ¿sí? Si es la primera vez, te van a aplicar la multa de 22,900. Y dentro de las agravantes está la reincidencia. La reincidencia es que si ya tuviste esa multa una vez y luego te multaron por lo mismo otra vez, en ese caso ya te pueden aplicar la más alta, que sería la de 38,180. Por eso hay que tener mucho cuidado en no ser reincidentes. Actualmente no lo está aplicando de esa manera la autoridad, pero lo puede hacer. Y la multa de 1,810, que es para el transporte cuando se declare mal los números de contenedor. Vamos a pasar lo que es el documento de operación para despacho aduanero, o el QR, o Quick Response Code. Así es como se presenta, yo creo que ya todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de este DODA o de este instrumento? Es, pues, la operación sea más ágil, más rápido, ¿verdad? Y es dentro de lo que la autoridad denomina o nombra como aduana sin papel, ¿sí? Y que está dentro del acuerdo de los esquemas de facilitación aduanera propuestos por la Organización Mundial de Comercio. Y pues así como lo ven aquí, es como se presenta el documento de operación para despacho aduanero. Este documento es el que se le va a entregar una vez que ya se validó, ya se pagó, se genera este código QR tridimensional, ¿verdad? O bidimensional, perdón, ya le puse un tri en lugar de bi, y en el cual se va a generar un número de integración. Este número de integración va a traer toda la información. Si ustedes se fijan aquí vienen todos los datos del pedimento, la aduana, la patente, número de pedimento, COBE, todos los datos de transporte. Aquí viene toda esa información y esa es la información que se va a leer en el código
QR. Y luego vamos el despacho por PITA o Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera. ¿Cómo funciona? Es muy parecido al DODA o Documento de Operación para Despacho Aduanero, ya que utilizan el mismo número de integración, pero ya no van a presentar un papel como tal, como en DODA, sino que ahora toda la información del pedimento, ¿verdad?, se va a grabar en un chip que traen los gafetes únicos de transportista. Esa información se graba en ese gafete. Recordemos que los gafetes los está otorgando el mismo SAT, ¿verdad? Y con esa tecnología ya nada más se manda la información o se graba en el chip que trae los gafetes y ya únicamente pasas por el módulo de selección automatizado, lo acercas y te va a leer la información y te va a determinar si pasas a reconocimiento aduanero o te vas con desaduanamiento libre. Cabe mencionar que el mismo sistema en la aduana, ya los módulos, al momento de que tú presentas el transportista presenta el gafete al sensor, ahí mismo hay una, dentro de la aduana hay un como letrero electrónico que te va a decir ahí mismo reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. Y vamos a lo que es la aduana, pues, ¿cuáles son las funciones de la aduana? Pues controlan, pues, el cobro de las contribuciones, el cumplimiento de normas nacionales, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, tráfico de drogas, tráfico de residuos tóxicos, sí, por ejemplo, cuando traemos una mercancía que requiere algún permiso especial por ser residuos tóxicos, o hazmat, sí, fiscaliza también, pues, tráfico de bienes, fiscaliza quiere decir que cobra, sanciona por tránsitos ilícitos o sanciona por evasión de tributos o incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Sí, y recaudación, pues ya lo comenté, recauda tributos y los aprovechamientos que son cuotas compensatorias. ¿Cuáles son los actores o quiénes son los actores del comercio exterior? Pues los actores del comercio exterior, pues en términos del artículo primero que ya comentamos, es el importador, el exportador, el agente aduanal, la terminal de almacenaje en caso del tráfico marítimo, los transportistas, la agencia aduanal, destinatario, las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores de las mercancías. Todas las personas que intervengan o participen de alguna manera en el despacho van a ser responsables solidarios de tanto del cumplimiento de pago de contribuciones como de regulaciones. Otra cosa, cuando alguna información o algún fundamento para el despacho aduanero no lo encontramos nosotros dentro de la ley aduanera y lo buscamos y no lo encontramos, sí, y no está el Código Fiscal de la Federación, se va a aplicar supletoriamente a lo dispuesto en la ley aduanera. ¿Qué quiere decir? No lo encontramos en la ley, nos vamos a ir al Código Fiscal. Y luego pues vemos las aduanas del país, tenemos 49 aduanas del país, ¿verdad? Ahí vemos las aduanas fronterizas, todas las que están de verdecito, vemos las fronterizas azul, las que están en la parte de abajo, que es Subteniente López, Ciudad Hidalgo, las marítimas, las interiores. Ahora vamos, ¿qué es el reconocimiento aduanero? ¿Qué es un reconocimiento? El reconocimiento es la verificación de las mercancías que graban y regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. ¿Por quién? ¿O quién hace el reconocimiento? Es la autoridad aduanera, los verificadores. Cuando nos toca el famoso rojo, pues ya nos dice ahí el sistema que pasemos al andén 1, al andén 2, al andén, dependiendo del que determine el mismo sistema.
ya vamos nos estacionamos con nuestro camioncito y hay que bajar las mercancías para que con apoyo del dependiente del agente aduanal nos realice el reconocimiento la autoridad. Y cuando estamos en el reconocimiento, pues se va a revisar físicamente, se va a bajar la mercancía y también se va a revisar que todo lo que nosotros declaramos en el pedimento, ¿sí?, sea lo correcto. O sea, que se cumpla con la certificación de origen en caso de aplicar, que se cumpla con las regulaciones en caso de aplicar, que se paguen las contribuciones correspondientes adecuadamente. Cuando nosotros vamos a importar una mercancía, ya hacemos nuestro pedimento, ya no, todo el pedimento ya, todo está bien, ya se valida, se paga, se presenta el DODA o el PITA, ¿verdad? Y nos determinan el sistema de selección automatizado, nos determina reconocimiento aduanero. Resulta que por ahí traíamos una mercancía que requería el cumplimiento de una norma oficial mexicana, ¿verdad? De cumplimiento o de seguridad o métodos de prueba, no de etiquetado, ¿sí? Porque el de etiquetado no te causa embargo precautorio, sino nada más una retención, ¿verdad? En el caso de incumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria, en el caso de la norma oficial mexicana de seguridad o métodos de prueba, en ese caso, la autoridad aduanera nos va a levantar el procedimiento administrativo en materia aduanera en términos del 150 de la ley y en términos del 151 nos va a embargar la mercancía. Nos va a embargar la mercancía hasta en tanto nosotros cumplamos con dicha regulación y restricción arancelaria. Quiere decir que tenemos por ahí una regla, que es creo que es la 3721, 3721, que nos dice que podemos cumplir, ¿verdad?, con esa regulación o restricción arancelaria, ¿verdad?, en un plazo de 15 días, pero hay ciertas limitantes o ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, cumplimos con la norma oficial mexicana de presentar el certificado de NOM, ¿sí?, el certificado de la conformidad, y resulta que el certificado trae una fracción arancelaria diferente, ¿sí? Yo estoy presentando el certificado de conformidad de NOM y el certificado trae la descripción, trae marca, trae número de modelo, trae toda la información correcta de ese permiso, de esa norma oficial mexicana, ¿verdad? Pero la fracción arancelaria, en lugar de ponerla, por decir, 8528-5202, pusimos la 03. Nos levantan el embargo de la mercancía, nos levantan el PAMA, embargo de la mercancía. En términos de la regla 3721 tenemos 15 días para cumplir. ¿Qué quiere decir? Que voy a mandar con mi organismo certificador, yo esa norma oficial mexicana, para que le haga la modificación de la fracción arancelaria al certificado y presentarlo. Tenemos 15 días, se presenta, se rectifica el pedimento y una vez que se rectifica el pedimento, estamos dentro del plazo, posteriormente tenemos 3 días más para presentar la rectificación ante la autoridad. En ese caso no vamos a pagar como incumplimiento de regulación y restricción arancelaria, porque todos los datos del certificado de norma oficial, sí, vienen correctos, excepto la fracción. Ahí se va a considerar un dato inexacto para efectos de cumplimiento de RRNA. En ese caso se paga un dato inexacto, una multa de 3,000 pesos por ahí, y nos dejan libre la mercancía siguiendo el procedimiento, que va a tardar como aproximadamente unos 7 días más o menos. Y luego pues vienen las infracciones, ¿no? Las infracciones que ya comentábamos hace rato de CODE y las diferentes infracciones y sanciones establecidas en la ley aduanera, desde lo que es el artículo 184 hasta el 176, 178 y hasta por ahí. Hay varias tipos de infracciones, de las cuales hay algunos tipos de infracciones y sanciones leves, como lo que es un dato inexacto u omisión de datos, como lo que es un número de identificación, y así. Todo lo del anexo 19, que son los datos que alteran la información estadística. Pero también vienen las infracciones graves. Las infracciones graves, pues ya son las que te van a aplicar por incumplimiento por decir,
de alguna regulación o restricción arancelaria, que es el 70% del valor de la mercancía, o cuando ese, por ejemplo, incumplimiento de pagos de contribuciones, que en ese caso tendrás que pagar, ¿verdad?, el 130% de multa por las contribuciones omitidas cuando traemos mercancías excedentes, más las contribuciones omitidas. Ahí sí se va, pues, bastante alto las multas, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a lo que son las causas de cancelación de la patente del agente aduanal. Dentro de las causas de cancelación, pues, está la omisión de impuestos, derechos y cuotas compensatorias, ¿verdad? Pero cuando sobrepase de una cantidad establecida, ¿verdad?, en el 165 de la ley. Cuando se realiza el despacho de mercancías sin autorización por parte de la autoridad, es cuando nosotros presentamos una mercancía que debió haber cumplido con un permiso y no lo cumple, y no estás cumpliendo con el permiso. ¿Qué pasa? Pues en ese caso es causa de cancelación de la patente, si no se cumple en términos de las diferentes fundamentos que tenga la ley o beneficios que tenga la ley para cumplirlo posterior al despacho, ¿sí? Otra de las causas de cancelación es la importación o exportación de mercancías prohibidas y mercancías sujetas a regulaciones y restricciones arancelarias sin cumplirlas. Y pues prácticamente esto es lo que traemos, ¿verdad? No sé si por ahí tenga alguien alguna duda, alguna pregunta referente a esto del despacho aduanero. Se abre la sesión. Recordemos que podemos hacer nuestras preguntas en este mismo chat, así que si tienen alguna pregunta para el licenciado Mario, pueden estarlas realizando ahora mismo. Tenemos una de Juan Preciado. Dice, los virtuales. Si nos puedes apoyar, ¿cómo se realizan los virtuales? Aquí, los virtuales. Virtuales. Ok, primero pues hay que, para decir cómo se realizan los virtuales, pues hay que primero revisar qué es un virtual, ¿verdad? O una operación virtual. Las operaciones virtuales son operaciones exclusivas de las empresas maquiladoras, las IMEX, ¿verdad? Recordemos que las transferencias virtuales son transferencias que se hacen entre las maquilas, ¿verdad? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el objeto? El objeto de las operaciones virtuales es no retornar la mercancía al extranjero y luego la empresa que va a importarla la tenga que importar nuevamente. Se hace la entrega de la mercancía aquí mismo en México y se hace la documentación, un virtual de exportación y un virtual de importación. El virtual de exportación está demostrando que la mercancía que se introdujo temporalmente al país a través de una empresa IMEX, ya sea una F o ya sea un IN en caso de insumos, ¿sí? Se realiza una transferencia virtual cuando la otra empresa requiere esa mercancía, ¿verdad? Se hace el de exportación, la empresa que exporta cumple con su retorno de la mercancía y recibe la mercancía el importador, que es el que se queda con todas las responsabilidades, ya sea fiscales y de regulaciones y restricciones no arancelarias. Gracias, Mario. Jenny Cisneros, ¿cómo se aplica el pago TDA en exportaciones? ¿El qué, perdón? El TDA en exportaciones. Okay. Recordemos que el pago del derecho de trámite aduanero en exportaciones, sí, se va a pagar normalmente. Ahí nos tenemos que remitir al artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Recordemos que son diferentes cantidades las que se van a pagar, no nada más es una. En el caso de las exportaciones, si es una exportación definitiva, sí, exportación definitiva no maquiladora, se tiene que pagar una cuota fija. Sin embargo, si la mercancía es originaria y tiene certificación de origen, TEMEC,
no va a pagar el derecho de trámite aduanero, está libre, ¿sí? En términos de la regla 514, recordemos la regla 514 son los países con los que México tiene un acuerdo de tratado comercial. Y en la regla 514 te va a decir con cuáles países se va a pagar y con cuáles no. Y en las exportaciones o retornos de las empresas maquiladoras, ¿sí? No se va a pagar porque ya se pagó a la entrada. Por eso es que se declara, en términos del 49 de la Ley Federal de Derechos, se declara forma de pago 9. Gracias, licenciado Mario. Tenemos también otra pregunta de Franco. Nos dice, ¿qué diferencia existe en un pedimento virtual B5 con un trámite virtual? Ok, un B5 a un B1. Una operación virtual B1 es la que acabo de explicar. Y una operación virtual B5 son las operaciones que hacen las empresas OEA, y ahorita ya creo que ya están también incluidas las certificadas, las CIBA AAA. La operación virtual B5 es una venta, ¿sí? De mercancía que se produjo en territorio nacional por parte de una empresa maquiladora, ¿sí? Y se va a vender a una empresa en México, la cual se va a hacer el pedimento, el B5 de exportación, cumple el que está vendiendo y por decir, Chedraui recibe la mercancía en México, pero Chedraui tiene que pagar las contribuciones y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. El B5 es una importación definitiva. Y el B1 es una importación temporal. Gracias. También tenemos otra pregunta acá de Olga Mares. Dice, hola, ¿cómo exportas un producto terminado? En este caso, cuando exportas un producto terminado, cuando ya venció el plazo de sus componentes, ¿cómo lo exportas? No, pues si ya venció, pues ya no lo puedes exportar. Tienes que regularizar, ya estás fuera del plazo. Tú ya se venció tu plazo para exportarlo, tienes que regularizar o pagar, o hay por ahí, no recuerdo la regla, que es que pagas por cada 15 días que se te venció. Sí, por cada 15 días que se te venció el plazo de retorno y tienes que pagar una multa por cada 15 días. Y se va acumulando. Si gusta, ya con calma nos puede llamar y lo revisamos en caso específico. Ok, gracias. Daniela González nos dice, ¿los B5 por la AAA dejarán de tener efectos cuando venza la certificación por la modificación del 7.31? De la regla 731. Recordemos que la 731 son los beneficios. Ahora ya cambiaron los beneficios de las AAA, de las OEA, lo que es la 731, la 733. Hay que revisarlo también en caso específico para ver qué es lo que va a suceder. Estamos a la orden también. Gracias. Dulce Olmos, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia en una identificación ST22 al ST2? ¿Perdón? Nos comenta Dulce Olmos, dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia en una identificación ST22 al ST2? Ok, en los identificadores ST, recordemos que es para exportaciones de las máquinas. Hay que revisar. ST22 se supone que se utiliza cuando se pagan las contribuciones a la entrada. ¿Sí? Hay que revisar también. Ahí tendríamos que irnos a lo que son los identificadores. Porque recordemos que el identificador ST te marca una regla, te marca otra regla, te marca otra regla. ¿Sí? Pero lo revisamos. Aquí tenemos un comentario de Alan Uribe. Nos dice, anteriormente los virtuales 5 eran un beneficio de la AAA, pero con la modificación de las reglas pasó a ser un beneficio de la OEA. No, es al revés. Antes nada más tenían el beneficio las OEA y ahora se pasó el beneficio también. Si checamos la regla 733, la regla 733 te habla de los beneficios de las OEA, pues también ya se incluyó, ¿verdad? A las AAA.
pero originalmente era únicamente para las OEA. Gracias. Tenemos una última pregunta, dice Juan Preciado. Maestro Mario, ¿qué opina de los pagos retroactivos de los derechos de las certificadas? Mi estimado Juan, ¿cómo está? Me da gusto saber de usted. Pues mire, ha sido mucha controversia lo del pago de lo retroactivo, del pago de derechos. Pero yo siempre, desde que salió esto, yo siempre lo he comentado, pues, o si nosotros vamos a la Ley Federal de Derechos, creo que es el artículo 40 por ahí, ya estaba contemplado el pago de derechos, ya estaba contemplado. No es para mí, en mi opinión personal, no es un pago retroactivo, es un pago que se debió haber hecho porque ya estaba en ley. Sin embargo, por ahí andan ya que pidiendo ahí con la Prodecon y que esto y que el otro. El día de hoy en la mañana también me preguntaron por ahí que si era factible pagarlo. Yo recomiendo que se paguen, y una vez que se pague ya el derecho retroactivo, como le llaman, que para mí no es retroactivo porque sí se debió haber pagado, una vez que se pague y que salga la resolución de Prodecon y determinan que no se debió haber pagado, pues entonces que ya pidan la devolución del pago de lo indebido. Esa es mi opinión, es mi opinión, ¿verdad? Personal. Muchas gracias, Mario. Ya no tenemos más preguntas. Pues gracias, licenciado Mario, por tu apoyo para este curso. Muchas gracias a todos por regalarnos una hora de su tiempo. Esperamos la conferencia haya sido enriquecedora. No olviden contestar la encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros conocer su opinión y que tengan todos una linda tarde. Muchas gracias a todos. Excelente tarde.